Yo no sé de dónde me surgió a mí en unos torneos intercalles que se hacían, que yo debía hacer entrevistas a los jugadores para darle un matiz más, un mayor matiz al evento. En el primer día hubo un productor de televisión que me dijo, si usted está nervioso te doy un traguito de romo. Cuando tú tienes pasión por algo, yo creo que no te cuesta mucho, aunque sí hay que trabajar, por ejemplo, principalmente el construir las ideas y plasmarlas sobre un micrófono. Lamentablemente, por ejemplo, en un pueblo como el de nosotros, tú no puedes vivir de la crónica, tiene que ser una especie de part-time. Los deportes son una pasión. Los deportes nos hacen sentar durante horas, saltar, brincar, activa, como dije anteriormente, todas nuestras emociones. Pero lo visual viene acompañado de voces que comentan, que analizan, que amenizan y comentan el juego. A esto se le conoce como crónica deportiva en el lenguaje periodístico. Y de eso vamos a estar hablando hoy a través de la vida de una persona que consideramos como uno de los mejores cronistas deportivos de la provincia de Puerto Plata. Estaremos conversando en unos momentos con el cronista deportivo de Puerto Plata, Winston Cid. Winston, muchísimas gracias por estar con nosotros en este encuentro plural por segunda vez. Ya estuvimos en una primera ocasión hablando, debatiendo sobre LeBron James, Michael Jordan. NBA. Pero esta vez vamos a hablar un poquito de ti, de tu trayectoria y de la crónica deportiva en sí. Ahora, la pregunta inicial, la génesis de esta entrevista tiene que ser, ¿cuándo entiende Winston Cid que la crónica deportiva iba a ser parte de su ser, de su vida? Mira, gracias de verdad sobremanera que me des la oportunidad de estar ante tu público que te sigue de manera consuetudinaria y de hecho aprovechar para darte la felicitación porque de la nueva generación eres uno de los periodistas o comunicadores que mejor hacen su trabajo, definitivamente. ¡Qué compromiso! No lo hago por el cumplido de que me has traído para entrevistarme, te lo he dicho de manera personal en otras ocasiones, tú lo sabes. Y el trabajo está ahí, yo no tengo que abundar mucho. Entonces, mira, en el caso mío, yo recuerdo que por hacer vida deportiva a una esquina de mi casa, en una cancha que le llamaban Batey 3, yo no sé de dónde me surgió a mí en unos torneos intercalles que se hacían, que yo debía hacer entrevistas a los jugadores para darle un matiz más, un mayor matiz al evento. Y de ahí comenzó a decir, se hacían una especie yo hacía una especie de entrevistas con mis compañeros y comenzaba, y los muchachos comenzaban a alentarme, a decirme a mis compañeros, oye, pero tú tienes material para eso. Como el baloncesto comenzó a gustarme, esa inclinación por la comunicación o comunicar lo que pasaba en un partido, también comenzó como a llamarme la atención. Cuando yo el torneo superior de baloncesto en el Gustavo Béjar comenzó a tomar también sus bríos a tener su auge, también yo escuchaba a un narrador que me caía muy bien, que me identificaba mucho con él, que era Ernesto Kranwinkel. Y yo escuchaba las narraciones por radio desde Santo Domingo. Del torneo superior de baloncesto del distrito. Del distrito, exacto. Cuando iba al Gustavo Béjar a ver a mi Batey 3 y a los demás clubes, bueno, yo veía la cadena de transmisión, me llamaba la atención, ya tenía mi inclinación. Cuando alguien, creo que fue Yuri de los Santos, si no me equivoco, fue el primero que me habló. Bueno, Yuri de los Santos fue el primero que propició que yo entrara al UHF 21, que fue donde yo fui a televisión por primera vez. Y junto a un maestro como Negro La Antigua, estuve ahí, que me acogió. Pero básicamente, relacionado a tu pregunta, esa familiaridad con el deporte a través de mi club Batey 3 y una afinidad con eso de comunicar, parece que tenía como eso desde bien pequeño. Esa venita. De comunicar, y me agradaba comentar y estudiar el juego y todo ese tipo de cosas, y eso abrió esa puerta para yo entonces iniciar ahí. Hablas de dos situaciones muy de Puerto Plata. Es el torneo de baloncesto superior de Puerto Plata en sus inicios en el Gustavo Béjar. Pero hablas también del nacimiento de la televisión
con el proyecto de Camilo Carrao, mentor nuestro, como quien dice, el guía de lo que nosotros tratamos de hacer como comunicación hoy. Estuviste en la génesis de la televisión de Puerto Plata, siendo muy joven en los 90, de la mano entonces de Negro la Antigua, quien era, vamos a decirlo así, referente de la crónica televisiva y radial en ese momento. ¿Cómo fue ese desafío específicamente de estar en televisión, naciendo la televisión en Puerto Plata? Mira, interesantísimo, porque a muy temprana edad se presenta la oportunidad. Recuerdo que Yuri de los Santos es que me dice, ¿quiere transmitir la Serie Mundial? Era una Serie Mundial, no recuerdo el año, pero era una Serie Mundial Toronto-Atlanta. Y 92-93. Algo así, creo que sí. Y él tenía la transmisión junto a Juan Musa en un canal de cable, pero ya surgía UHF 21 y UHF 21 quería meterse en la onda de las transmisiones de Grandes Ligas. Ya Negro estaba en el canal, haciendo pininos también en el canal, pero Yuri me introduce ahí, Negro me acoge, me da las orientaciones. Para mí fue una experiencia, bueno, imagínate, en el primer día hubo un productor de televisión que me dijo, si usted está nervioso te doy un traguito de romo. Y le dije, ¿qué consejo? No, porque no era que no tomaba, pero no era no era un gran placer para mí tomar alcohol. Sin embargo, y qué bueno, porque muchas veces tú tomas eso como algo para pasar el momento, para que te ayude a sobrepasar el nerviosismo de la televisión, pero a veces se puede convertir en una costumbre. Bueno, no lo utilicé. La cuestión es que me dieron la oportunidad ahí y fue excepcional, porque entonces ahí ya con todo el conocimiento que había adquirido leyendo mucho, buscando investigación, también practicando el deporte, y la inclinación que tenía para comunicar, al recibir la oportunidad fue algo maravilloso, porque entonces entré por lo grande, entrando aunque la televisión estaba naciendo en Puerto Plata en ese momento, pero era de los primeros que tenía el privilegio de comunicar deportes en la televisión. Mira tú, que estás chateando en el celular. Ven a vacunarte. Yo tengo mis 3 vacunas. Mi esposa tiene sus 3 vacunas. No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es para bien para todo. Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas. Ya yo me vacuné, ahora te toca a ti. Ya regresamos. Hablas de la crónica y poca gente conoce el sacrificio que significa en la crónica deportiva el conocimiento constante y la actualización constante. Muchos cálculos estadísticos, muchos números, la retención de muchos nombres, de acontecimientos recientes y no tan recientes para contextualizar comentarios. Es un trabajo mental muy arduo. ¿Qué tanta disciplina requiere eso? Mira, cuando tú tienes pasión por algo, yo creo que no te cuesta mucho, aunque sí hay que trabajar, por ejemplo, principalmente construir las ideas y plasmarlas sobre un micrófono, sí requiere algún estudio, algún trabajo que tú tienes que poner de lectura, principalmente lo que yo les recomiendo a mucha gente. Debes leer, muchos cronistas jóvenes me preguntan, le digo, debes leer no solamente de deporte, tienes que irte más allá. Yo siempre hago la anécdota que yo comencé leyendo muñequitos de Memín, ¿verdad? Pasé a novelitas de vaquero, que eran en la época de los 80, eran muy intercambiables, muy lentos. Y de ahí comencé,
pero que la necesidad que tienes de alimentar algo que tú tienes dentro, dice, bueno, pero que ya las novelitas de vaquero, entiendo como que el guión es el mismo y quiero algo más que eso. Entonces ahí pasé a otros libros, Bosch, García Márquez y eso. Entonces yo les recomiendo a la gente, o a los que están en la comunicación, deben leer no solamente de lo que le corresponde, deben, para que amplíen más su radio. El acervo cultural. Exacto. Entonces, hay cosas que tú tienes innatas, que tú, claro, la debes trabajar para mejorarlas. Y para mí es fácil, por ejemplo, el asunto de los nombres. Mucha gente me decía a mí, ¿cómo tú te grabas todos los nombres? No era muy difícil para mí porque yo venía desde pequeño lidiando con baloncesto. Entonces, yo tenía esa base de ese deporte, pero principalmente, y vuelvo y te digo, cuando tú sientes pasión por algo y te agrada y te gusta, no te cuesta tanto dominarla. Pero vuelvo y repito, dominas, por ejemplo, la base, por ejemplo, o la parte técnica del juego, porque lo jugaste, porque los estudias, pero también hay una parte de cuando tú tienes que comunicar a los demás para que los demás consuman y consigan que lo que tú estás comunicando reciban una especie de información que le agrade y que se quede algo en ellos. Entonces tú tienes que trabajar un poco en la lectura para que puedas comunicar mejor. Siempre hay un evento, siempre hay un momento en nuestra vida, en lo que hacemos, en lo que es nuestra pasión, que se convierte en el mayor desafío, en el momento en donde se nos aprieta el corazón, nos sentimos nerviosos, no pensábamos que iba a llegar en ese momento. Pasó con Winston Cid en la crónica un evento deportivo, la entrevista con un personaje del deporte que anhelabas, algo que el corazón te latió a 1000 y dijiste, esta era la oportunidad que yo quería. Mira, hay dos entrevistados que me impactaron mucho. Primero, en el UHF 21 tuve la oportunidad de entrevistar a Luis Felipe López en el momento en que Luis Felipe era el mejor jugador en el colegial norteamericano y se perfilaba para ser un NBA, un estelar de la NBA. Lamentablemente no fue así, pero en ese momento no tuvimos la oportunidad de oro de entrevistar a Luis Felipe. Aunque Luis Felipe en ese momento no era un tipo muy elocuaz, muy distendido en la conversación, pero estar ahí con él. Eso fue eso. Una entrevista de ese sí comunica bien y me encanta entrevistarlo, porque una vez me tocó en el Estadio Cibao y fue a Manny Acta. Manny Acta es un tipo que comunica bien. Ex-manager del Licey, que también fue manager. Gerente de las Águilas Cibaeñas, también gerente de las Estrellas Orientales. Pero Manny Acta es un tipo que conoce mucho su trabajo y sabe expresar lo que le gusta y sabe expresar lo que hace. Y domina muy bien. Entonces eso la hace interesante la entrevista porque tú le puedes hacer cualquier tipo de preguntas y logras buenas respuestas de Manny. Eso han sido parte de las dos que recuerde. Deben haber unas más por ahí que no recuerde ahora, pero esas de las dos que recuerde que han sido muy buenas. Bien, hasta ahora una interesantísima entrevista contigo, Winston. Hay mucho más de lo que tenemos que hablar respecto a lo que es la crónica como tal, de todo el esfuerzo que requiere, de cómo se observa el desarrollo de la crónica, tanto en Puerto Plata como en la República Dominicana, y hablar también un poquito de algunos deportes y de la parte de la comunicación deportiva. Una entrevista que ahora me la recordé y que sí fue impactante. Tuve la oportunidad de entrevistar en una ocasión a dos grandes del baloncesto en la historia, a Hugo Cabrera y Vinicio Muñoz. Esa fue historia. Yo diría que la mejor. Mira tú, que estás chateando en el celular. Ven a vacunarte.
Yo me puse mis 2 vacunas, porque las 3 vienen, y si vienen 3 o vienen 5, vienen 10, yo me las pongo. No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es para bien para todo. Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas. Ya yo me vacuné, ahora Te toca a ti. Ya regresamos. Continuamos desde el Rincón del Café, ubicado en la calle de las Sombrillas del centro histórico de la ciudad de Puerto Plata, hablando de la crónica deportiva, hablando del periodismo deportivo y la comunicación con Winston Sid. Winston, y hay una parte de la crónica deportiva en el manejo de las estadísticas que va mucho más allá del juego, que va mucho más allá de lo que comúnmente se conoce, vamos a decir en el béisbol como promedio de bateo, carreras empujadas, o en el baloncesto rebotes, puntos y asistencias. Pero es una estadística, es un estudio que da a conocer un poco más sobre las habilidades, sobre la psicología del atleta y del deporte como tal. Es muy exigido conocer de esto, qué tanto ayuda, qué tanto está metida la crónica en eso. Bueno, mira, hay sectores de la crónica que no les gustan mucho las estadísticas avanzadas, como le dicen a la sabermetría también. Yo soy un fanático de ellas, a mí me ha encantado. Yo creo que han venido a enriquecer el deporte. Para otros no dicen que no, que lo han mecanizado, que lo han que el deporte lo practica un ser humano y el ser humano no es solo estadística, las estadísticas no le enseñan todo ese tipo de cosas, en las que muchos yo estoy de acuerdo, las estadísticas no le enseñan todo. ¿Han vuelto el deporte una especie de ciencia? Yo creo que sí, Mira, muy buena pregunta, porque yo creo que sí, y déjame decirte algo, yo soy fanático de la ciencia, y la ciencia tiene que estar en todo si tú quieres mejorar algo, porque la ciencia persigue la mejoría y que tú domines más lo que practiques. En el caso del deporte, la sabermetría, por eso, señores, cada deporte profesional, cada equipo profesional en Estados Unidos tiene un departamento de sabermetría. Y no lo tienen por tener una moda, porque está de moda, es porque eso es funcional. O sea, para mí es más fácil saber, por ejemplo, ¿qué hace arrojado la sabermetría? Y muchas cosas lo hacen, dirigentes, que los cuartos bates batean de segundo ahora. Uno encuentra eso como un sacrilegio, un pecado, un cuarto bate de segundo. Bueno, es que se ha demostrado que mientras más tu mejor bateador en el line-up, mientras más tú no consumes, más posibilidad tiene de darte victorias. El asunto de las carreras, de los envases, porcentaje de envasarse, le están dando más potencial ahora que el promedio de bateo, porque el envasarse es lo primero, para tú hacer carrera, primero que tienes que buscar envasarte. Y si tú tienes un alto porcentaje de envasarte, muchas veces tú tienes un buen promedio de bateo y mal porcentaje de envasarte, o no muy bueno. Parece contradictorio, pero si se buscan las estadísticas, eso te lo ahora. Y otra cosa, por ejemplo, hay una estadística que se llama el FIP en los lanzadores, que es lo que mide o da una efectividad de los picheos, más bien jugadas, donde el pitcher tiene control. ¿A qué me refiero? El ponche, la base por bola, el cuadrangular, que le corresponde al lanzador porque lo recibe. Pero todos los más batazos que recibe el lanzador, no tiene total 100% control de ellos, porque cuando batea por tercera va a depender de que el tercera base haga una buena jugada. Ese FIP lo están tomando a veces más en cuenta que el promedio de carreras limpias que tradicionalmente se usaba. Te hago un recuento breve y perdona que me haya ampliado un poquito en eso, pero como hablando de crónica, para que la gente tenga una idea de lo importante que es. Y lamentablemente los tiempos no han llevado hasta ahí, la tecnología y la ciencia no han llevado hasta ahí, y los deportes en su mayoría lo están poniendo en práctica. Y yo creo que los cronistas debemos también entrarnos en ese mundo. Yo no le pido al cronista que se haga sabermétrico como cualquier miembro del departamento de sabermetría de un equipo, pero que domine es una herramienta adicional al conocimiento, claro, para ofrecerle a la audiencia. Claro que sí. Hablemos un poco de este movimiento, de esta tendencia, yo diría, muy marcada en los deportes
de acudir al marketing en un nivel muy alto. ¿Cómo está afectando esto a las disciplinas deportivas como tal y a la comunicación en las disciplinas deportivas? ¿Te refieres al marketing? Al marketing dentro de los deportes. Bueno, tú sabes que esa es otra ciencia que también el deporte ha tenido que adoptarla, porque por lo mercurial que es el deporte, o que se ha convertido el deporte, que no se oiga como negativo, para subsistir ha tenido que hacerlo así. Además, la sociedad en sentido general persigue que cuando hay un tipo de actividad como esa, genere los beneficios que está generando. Yo creo que mercadear los eventos deportivos así se convierte en vital en estos tiempos. Si tú no mercadeas bien un evento deportivo o el deporte en sentido general, se te hace difícil sostenerlo como un evento que puede, o más bien que pueda ser sostenible, valga la redundancia, y por eso el mercadeo para mí tiene bueno, poniendo ejemplos como, y te voy a poner un ejemplo que yo le explico mucho a la gente se escandaliza cuando ven que a un pelotero de Grandes Ligas le dan 300 millones por un contrato. Como dice gente, por darle una pelotita. Dice, no, pero por darle una pelotita. En sentido íntegro del asunto, es verdad, pero porque cuando tú lo ves, cuando tú lo comparas con un jornalero que lo que gana es 5,000 pesos, por ejemplo, y un tipo, en ese sentido yo lo entiendo cuando lo critica. Ahora, el deporte lo genera. ¿Cómo lo genera? Por ejemplo, una televisora en Los Ángeles le da un contrato de miles de millones a los Dodgers, o a San Francisco, o a Anaheim, por ejemplo. Pero ¿tú sabes por qué? Porque la televisora le dice, yo quiero que tú me traigas a Mookie Betts, a Mike Trout, a Fernando Tatis Jr., porque sabe que eso le va a generar televidentes a la hora de transmitir eso. Entonces, por eso le paga un buen dinero, ya que al equipo, y el equipo por ende le paga un buen dinero a una superestrella, porque todo está combinado para que genere y para que se convierta en un gran mercado. Hay algo que hemos discutido en algunos foros y en algunas redes sociales, y es el hecho de que de algún modo se olvidó el amor por la franquicia, por la camiseta, y nos han inducido al amor por el número y el jugador, sabiendo que el jugador puede lesionarse, puede fallecer, puede desaparecer de alguna forma. Sin embargo, la franquicia permanece, pero las mismas franquicias se han olvidado de ellas para vender rostros. ¿Por qué razón? Interesante pregunta esa. Mira, mi hermano, lamentablemente eso tiene que ver con parte del mercadeo, quizás parte de lo que la respuesta que tiene que ver mucho incluso con la pregunta anterior también. Las ligas han descubierto que las generaciones actuales siguen más al atleta que al equipo. Tú y yo somos de generación donde seguimos marcas, los Lakers, los Dodgers, el Licey, las Águilas, pero actualmente, más en el deporte internacional, no tanto aquí, pero en el deporte internacional, la gente va a ver al atleta, va a ver a Messi, va a ver a Ronaldo, va a ver a Federer, va a ver a LeBron, va a ver a Curry. Entonces, lamentablemente, y entonces las ligas se han volcado a eso porque le ha funcionado, como negocio que es, lo han hecho. Yo soy todavía de lo que tengo mis sentimientos, por ejemplo, eso ha generado, ¿tú sabes qué? Que los fanáticos actuales se vayan de un equipo a otro detrás de un atleta. A ti nadie en tu sano juicio, nadie te puede decir, no, cámbiate de este equipo porque fulanito se te fue. No, yo soy Lakers fan hasta que igual que yo. Entonces, ni no me voy de ahí, ni que me traigan o que se lleven mi jugador favorito. Bueno, eso. Perdón que te interrumpa, por ejemplo, mucha gente nos dice, ¿y cómo tú no te has cambiado de equipo si llegó LeBron si llegó LeBron a los Lakers? Tú deberías estar fuera de ese fue otro problema, porque entonces había gente que eran haters de LeBron que decían, bueno, pero ya llegó LeBron, me voy. No, y te felicito por eso, porque yo soy de lo que soy marca. Sí. A mí me gusta marca. Claro, uno tiene su jugador favorito, pero no te hace ir de tu equipo. Pero esa es la nueva generación y la forma en cómo funciona. Y hablando de nueva generación, Winston, hablemos entonces de la nueva generación de la crónica, tanto en Puerto Plata como en la República Dominicana.
Tú que eres de una generación anterior a lo que se está observando hoy en la crónica deportiva, ¿qué observas? ¿Qué hay de bueno y qué hay de mejorar en la crónica deportiva? Mira, ese es un análisis que yo creo que no debería tomar más tiempo de lo que... Pero como estamos... Ese es otro programa. Sí. ¿Tú sabes a qué me refiero? Es que yo lo veo del siguiente punto de vista, hermano, y es que lamentablemente, por ejemplo, en un pueblo como el nosotros, tú no puedes vivir en la crónica, tiene que ser una especie de part-time. Multitask. Entonces, eso cuando tú no puedes generar... Digo, hay excepciones, hay cronistas de Puerto Plata que sí pueden, que sí lo hacen, pero son muy pocos, se puede contar con los dedos de la mano y quizás menos. Entonces eso, como no hay una facilidad para eso genera que la gente lo haga a medias y no le dedique el tiempo para la preparación y para que el cronista se haga más. Y tú dices, bueno, pero entonces si no lo vas a hacer, porque hay muchos expertos que dicen, bueno, lo que no puedes hacer lo que puedes hacer a media, mejor no lo hagas porque no va a quedar bien. Pero sí hay una gente ávida que sí quiere crónica, que te pregunta en la calle, que te pregunta en los medios, qué quiere, ese tipo de cosas. Entonces, sí se requiere, porque incluso hay eventos internacionales, nacionales y locales que requieren de una persona que transmita toda esa información y la analice también, que es lo que le gusta mucho a la gente. Entonces hay que hacer crónica de una forma u otra porque hay eventos que la generan. Pero la nueva generación, con la variabilidad que hay de funciones, no quizás le está dando la importancia que requiere el trabajo. Y eso no digo con eso que no hayan buenos cronistas, hay muy buenos cronistas y muchachos que se perfilan con mucha capacidad para ser buenos comunicadores del deporte. El asunto es que en los pueblos como el nuestro, donde no reciben la gran remuneración porque son pueblos pequeños, se hace un poco más difícil. Ese es básicamente lo que pasa con la crónica, pero de todas maneras hay un buen número, porque fíjate una cosa, es que la crónica deportiva se hace principalmente por amor y porque te genera placer, satisfacción. Un tipo de sacerdocio, pudiésemos decir. Exacto, y te genera satisfacción y ya de hecho, aunque a veces tú no recibas la gran remuneración, tú lo haces con la mayor pasión posible y eso te hace dar un buen trabajo, un buen producto a la gente que te consume. Te voy a pedir 10 segundos solamente para que me permitas. Ya comencé un proyecto en el que voy para 3 semanas. Okay. Donde estoy en Facebook a través de TLV Digital y en YouTube. De todos los sábados de 12 a 1 de la tarde. Ahí estoy tratando de hacer un programa semanal para que la gente me siga ahí. Repítelo, sí, mirando a la cámara. TLV Digital a través de la cuenta de Facebook, de YouTube, los canales de YouTube, de 12 a 1, TLV Deportes con Winston Sida. Así que me pueden seguir ahí, que ahí vamos a estar intercambiando opiniones. Va a ser un intercambio interactivo todo el tiempo.